Hemos hablado tanto del Pico Duarte que mucha gente se preguntará, pero yo quiero ir, ¿qué hay que hacer? ¿Desde qué edad se puede ir? ¿Hasta qué edad? ¿Cuán difícil es entrenarse para subir a más de 3.000 metros de altura? ¿Cómo es la experiencia? No, mire, la experiencia es totalmente recomendada. Es definitivamente para toda la familia con un mínimo de preparación. Pero yo he visto pequeñitos de 1 año que los padres lo llevan Sí, en una sí, llevan una mochila. mochila. Los padres son guapos porque Sí, la verdad es que para eso hay que estar en forma, pero la verdad es que tenemos varias opciones. sí, Hay 3 rutas espectaculares, las tres. La Ciénaga de Manabao, que quizás es la más tradicional por ser la más corta, pero también está la de Mata Grande y está también la de Sabaneta. La de Sabaneta Sí. tiende a ser un poco quizás un nivel de dificultad un poco más alto, y es la de más larga duración. La de Mata Grande se toma sus 5 días también, Cau. Yo creo que tú sí, subió por sí, esa vía hemos hecho más también. grande también. Y la verdad es que las tres tienen mucho que ofrecer y lo que hay es que tener una buena preparación, yo creo que física y también mental. Yo creo Sí, que también uno se da cuenta de los límites que uno tiene y cómo uno los sobrepasa en esa subida sí, pues hay un punto que la altitudes. mente es la que controla de ahí en adelante cuando el cuerpo te dice, mira, ya no voy más. Si decides ir a pies. Otra de las recomendaciones es utilizar una de las compañías de guías o turoperadoras con reconocimiento, que ya tienen experiencia, capacidad, porque hay un tema donde, digamos que tú entregas tu vida o tu seguridad a el guía. Hay una regla como ministerio que tenemos de que a todo el entorno del Parque Nacional Mano Bermúdez no se entra si no es con la presencia de guías que ya están certificados, que están debidamente capacitados. Entonces les exhortamos, si van a hacer la excursión, que lo hagan entonces con aquellas excursiones que ya tienen tradición, que tienen reconocimiento. Para lo propio, porque ya tienen experiencia con el tema logístico para poderlo manejar. Si quieren ir con sus niños, nuestra recomendación es entonces que alquilen una mula de carga, porque los niños van a llegar a un momento que dicen, mira, ya no más, porque es un ascenso bastante ¿Y fuerte. hasta qué edad que tú sepas suben? Bueno, una de las veces yo coincidí en el descanso de Valle de Lilí con una persona además de 80 años, que su sueño era que fueran abuelo, padre, hijo. Y él iba en un mulo y pasaba de 80 años y venía por Mata Grande. Y lo Que, Y logró. coincidimos en el descanso de que Lili no es ahí. sencillo. No, jamás. Ese Pues ya camino. tenía ya casi 50 kilómetros recorridos. Hay O sea que bastante. entrenar, hay que prepararse para subir. Definitivamente, es la recomendación. Porque uno se pasa el día entero caminando y Así. subiendo. Dependiendo el ritmo de cada persona, por la ruta más corta, que es Ciénaga Compartición, es una ruta que un ser humano en condiciones normales la haría en 10, 12 horas caminando. Otra persona ya con más preparación, pues un poco menos, 6 horas, 8 horas, quizás. Pero es totalmente demandante. Yo lo digo honestamente, nadie aquí hace entrenamiento de caminar 10, 12 horas. No. Simplemente no tenemos el tiempo. Y esto es plano. Entonces tampoco tenemos el espacio para poder hacer un entrenamiento de ascensos durante horas en un terreno irregular. No es lo mismo caminar acá o en el Mirador, que es plano, que la irregularidad propia de un sendero. Entonces, son muchas cosas. Una de las cosas curiosas que yo siempre le digo a los compañeros, ¿te acordaste las uñas en los pies? Sí. Porque a veces Porque el pico te saca las uñas. Es tanto el roce en la parte de adelante del tenis, de la bota, que si la tienes larga te la va a romper la uña. Que Y tú la vas a también botar, las la vas a botas y perder. llevar otros tenis por si acaso. Correcto. Es súper importante. Uno se encuentra suelas en el camino, Sí, generalmente. sí, definitivamente. Son parte de las recomendaciones y algo que la gente no entiende, como la mayoría creemos que estamos en el Caribe, la temporada, el calor, Es que hace la frío. playa, esto que el otro, y que allá arriba tenemos temperatura bajo cero. Incluso Y no importa el mes del año, baja la temperatura. hemos tenido, yo estaba en julio y hemos tenido 2 grados en compartición. No me quiero imaginar el pico de noche allá arriba cómo estaría. Sorprendente. Sí, definitivamente. Entonces hay que ir preparado con el atuendo adecuado, porque si no va a ser una experiencia desagradable y no es lo que queremos. Se controla el impacto, o sea, han habido años donde en diciembre, enero, eso parece un mercado y eso genera un impacto que es negativo. Sí. Hay lugares, yo sé, por ejemplo, el Camino Inca en Perú, que controlan y uno solamente entra a internet y ve cómo va bajando la disponibilidad porque no se puede pasar de un límite. ¿Controlan eso Sí. ustedes en medio ambiente? Sí, actualmente es una instrucción autorizada por el ministro.
como las reservas se hacen a través de una cuenta de correo electrónico, por cierto, puedo anunciar que ya estamos probando una plataforma desarrollada in-house a los fines de manejar las reservas para poder ver entonces los cupos. La limitante está en 300 excursionistas. Se han hecho análisis de capacidad de carga, realmente soporta un poco más, pero hemos tomado la decisión porque principalmente el punto de acampada central, que es la compartición, se ve un poco sobrecargado con más de esa cantidad. Entonces pusimos como límite 300 excursionistas por entrada, por jornada. Por decirlo así, que por lo general una jornada es de jueves a domingo. Y lo manejamos así a través de las reservas. Eso ha generado un poco de ruido. Mira, no tengo cupo. Bueno, es que es necesario. Nosotros tenemos que balancear para que ese entorno tan especial se mantenga por los siglos de los siglos. Y las reglas básicas de no tirar basura, de no llevarse nada del lugar, de no generar ruido, porque hay gente que va a disfrutar del sonido del silencio, hay gente que va a escuchar las aves, por ejemplo. ¿Eso se estará cumpliendo? Mire, eso es un gran reto y tengo que decirlo con honestidad, está muy ligado a nuestra educación, a nuestros valores. Nosotros somos una cultura muy alegre, somos una cultura que nos gusta la bulla y no entendemos que a lugares tan especiales como el entorno de Pico Duarte se va a hacer conexión con la naturaleza, y la conexión implica también el respeto al derecho del excursionista que está contigo al lado, cosa de la que la gente no entiende, que aquí hay una casita de campaña y aquí hay otra, y hasta un estornudo que tú hagas allá lo escuchas aquí. Imagínate la música, imagínate el ruido, claro. Si te tomas un trago, una copa de vino, o te pones más contento de la cuenta. Y supongo que varía también dependiendo de época. Cuando hay épocas, vamos a decir, la temporada alta del pico, por decirlo así, como tú mencionabas, obviamente supongo que ahí habrá mucho más personas, pero entonces luego eso fluctúa. Yo lo que creo que es un tema de educación, como bien menciona el viceministro, y no tan solo eso, sino que quizás nosotros mismos hagamos conciencia de que cuando vayamos a esos sitios, aunque sí obviamente hay un componente que es que el dominicano le gusta gozar, o sea, el dominicano es una persona muy gozosa, pero sí tratar de entender que sí hay otras personas ahí, que se trata también de desconectarse un poco, de hacer un poco de introspección para ver si se puede balancear eso un poco. Sí, hay una prohibición para el tema de foam, desechables particularmente, para todas las entradas de Pico Duarte. Ahora bien, es un tanto complejo, los guías ya respetan esto bastante. Es un poco complejo porque hay un tema entre el derecho privado y demás, porque no podemos revisar cada mochila que está llevando el visitante. No obstante, en las charlas que se le dan a la entrada del pico, se le especifica que está terminantemente prohibido el uso de desechables. La mayoría ya, la inmensa mayoría, estuvimos recientemente ahora en Valle del Tetero, disfrutamos bastante de un jueves para domingo. Te lleva los vasitos plásticos, los platos plásticos. Y los guías están sumamente conscientes de eso, porque ellos mismos ha ayudado, nos dijeron eso. No obstante, tenemos problemas, llamados a nuestros conciudadanos, de que si te llevas una botellita para tomarte un traguito allá arriba, baja la botella que vacía pesa menos, y no llega el camión de la basura al tetero en el Pico Duarte, sino que la tienes que bajar tú mismo. Y los mulos, eso es impresionante. Hay algunas organizaciones protectoras de animales que se han quejado porque abusan de estos animales. Y cuando uno sube, que ya se va a bajar, aunque usted baje caminando, esos mulos llevan su mochila, la pesada, la ropa y todo. Y es increíble cómo los pobres bajan a millón, los pobres mulos. Es que no respetan ninguna orden, están desesperados. ¿Hay control de eso? Mire, ¿Lo cuidan? Eso, sí, es un tema más complejo. Ellos lo cuidan a su forma. Ajá. Y ellos dicen, sí, es que aguanta, que no hay mayores inconvenientes con ellos, se les libera cuando llegan a la ruta para que salgan y coman y tomen agua, amanecen sueltos, al otro día van y lo buscan para que sigan. Ellos tienen una regla de no lo pasan de X cantidad de bultos por mulo, y ellos dicen que lo aguantan sin mayores inconvenientes. No obstante, hemos visto ocasiones donde sí usted encuentra mulos con el lomo pelado, o con una pata cojeando por el sobreuso, porque en la temporada alta, mientras tengan chance, lo van a y los mulos son utilizar. un medio de supervivencia de los mismos guías, porque ellos los crían y, por ejemplo, si yo, Amalia, soy guía de montaña y tengo 5 mulos
y el viceministro va a subir mañana con un grupo, yo le alquilo mi mulo a él. Entonces también es un medio económico. Entonces yo creo que hay un respeto por el animal, pero obviamente sí hay un tema de educación de que no se abuse, especialmente en esos picos, vamos a decir, para tratar de que se recuperen posterior a los viajes. Sí, pero los cuidan también, o sea, es como una relación interesante en ese sentido. Ellos saben que depende de los mulos, los necesitan obligatoriamente para lo propio. También hay excursiones que te dicen, pero mira, saca 1 o 2 mulos porque esto tiene un coste diario. Claro. Y la exhortación a los guías, mira, es que no, es que si la regla es que por X cantidad de personas ya debe ir un mulo para manejar la carga y el mulo de emergencia, eso no se debe romper porque eso tiene implicaciones de seguridad dentro de. Afortunadamente nosotros tenemos muchos años que no tenemos fatalidades dentro del área de visitación del pico, no obstante, no deja de ser una ruta riesgosa. Entonces, cualquier tipo de observación o de precaución que se pueda tomar tiene un valor. Aunque tú hiciste la ruta solito porque eres un experto, pero para el ciudadano común lo ideal es no quedarse solo. Definitivamente, no debe ser. No debe ser. Y lo hice informando a los guías. ¿De qué estaba? Cuando estábamos en la cocina ahí, que le dije, estoy tomando el cafecito, ¿usted va para el pico? Sí, nos vemos ahorita. Que no, el grupo iba a subir, nos encontramos allá arriba. El Pico Duarte debe estar feliz con esta iniciativa de Orgullo de mi Tierra. Entonces, Amalia, ¿cómo los ciudadanos en términos generales, porque habrán algunos que no podrán ir allá, pueden aprovechar todos estos productos? El padre hablaba del libro, cómo se puede adquirir, bueno, ya hablaste de la fecha de la película, ¿cómo podemos aprovechar estos productos? Y ¿cómo podemos aprovechar este impulso desde para promoverlo a nivel de turismo? Ustedes crear conciencia de parte de nosotros. ¿Cómo aprovechamos este momento? Ya para terminar. Bueno, rapidito ahí les cuento un poco sobre los productos. Nosotros, como mencioné, tenemos un libro fotográfico que tiene la autoría por Fran Báez, un joven autor dominicano. Tiene 320 páginas con fotografías tanto de Mario, que nos acompaña hoy, y José Rosón. Y además tiene 22 cápsulas informativas formuladas por Johan Núñez y diagramadas con ilustraciones de Natalie Ramírez. El libro se puede conseguir en Cuesta Libros, obviamente, y también en todas las tiendas de Centro Cuesta Nacional. Le hace el Supermercado Nacional, Jumbo, también lo tienen en Juguetón. Y además de eso, nosotros también hicimos una producción de una colección que es muy natural. Como somos una empresa de retail, normalmente producimos cosas alusivas a las entregas que hacemos de Orgullo de mi Tierra. Y ahí incluye una colección de textil que tiene 4 t-shirts que tienen elementos que tienen que ver con el pico, tienen rutas, tienen un diagrama del pico como tal, del busto y demás, y también de su flora y su fauna. Tenemos un t-shirt muy bonito que tiene la magnolia que florece en algunos de los parques, y además también tenemos la mariposa alas de cristal, que es una especie que se encuentra, que nos pareció muy lindo porque tiene las alas transparentes, entonces parece de cristal. Qué lindo verlo en su espacio natural, uno que lo ha ido a ver quizás al Jardín Botánico de Santiago, por ejemplo, que la tienen ahí. Así es. Bueno, que tú conoces bastante bien. Y entonces, además de eso, tenemos termos, etcétera, y todo eso se encuentra en todas las tiendas de CCN, Supermercado Nacional igual, Jumbo, Mercajumbo, Cuesta Libros y Casa Cuesta. Y además tenemos una colección de bolsas reusables que les exhorto, no tan solo porque son muy bonitas, que tienen las fotografías que se hicieron para el proyecto, sino porque también te permiten utilizarla a futuro en tus compras o en lo que fuese necesario. Y eso se encuentra igual en todas las tiendas. Cao, de nuestra parte, caso yo hablo con Cao y no es el funcionario, es el ambientalista más que el funcionario, porque lo es, claro, pero el protector del medio ambiente. Tu recomendación para aprovechar el impulso en torno al Pico Duarte de esta iniciativa, ¿qué podemos hacer desde medio ambiente, desde turismo, desde educación, desde toda la población? Sí, en primer lugar agradecer la iniciativa de Grupo CCN de por primera vez, en lugar de enfocar sus campañas en una provincia como tal, enfocarnos en un elemento natural, y vaya el elemento natural.
porque, bueno, recientemente el año pasado declaramos la zona de Pico Duarte junto con Valle Nuevo y otras áreas protegidas como la Reserva Madre de las Aguas. El valor hidrológico que tiene la Cordillera Central es insustituible, es la gran aportante de las aguas que se necesitan para todo el proceso de desarrollo de nuestro país. Tomar la iniciativa de CCN, hacerla nuestra como país, como población, para entender qué tan importante, qué tan privilegiados somos como isla de tener de por sí es un ecosistema que no debería estar en el Caribe y lo tenemos, valorémoslo. Yo digo en diferentes escenarios que muchas veces entendemos que lo que viene de fuera es lo mejor y menospreciamos un poco nuestro país. Y este tipo de iniciativas nos muestran lo contrario, nos muestran el valor que tiene. De por sí las rutas de Pico Duarte son visitadas por muchos excursionistas internacionales que vienen a hacerla como parte de sus etapas de entrenamiento o de competencia, como una de las competencias se llama Pico Express, que se hace año tras año, que tiene un gran valor y que le dan una connotación internacional a esta ruta. Entonces, esa es nuestra exhortación, valorarla, cuidarla, entender el valor ecosistémico que tiene la Gran Cordillera Central, que es la madre de todas las aguas, y que ese pedacito que llevamos en nuestros corazones del orgullo dominicano se refleje en lo que es el entorno de Pico Duarte. Muchísimas gracias. De aquí para el Pico. Y el que no pueda ir, que lo disfruta a través del largometraje que se va a ver pronto en los cines, a través del libro y de los demás productos. Gracias, Amalia. Hasta un próximo encuentro. Y esto que decía Cao me recuerda una de las frases de ustedes en Orgullo de mi Tierra, que nadie protege, nadie valora, nadie ama lo que no conoce. Así que vamos a conocer el Pico Duarte como sea. Cao, tenemos un compromiso. Micael, yo quiero ir, él quiere ir al Pico y eso, pero yo quiero ir también con el equipo de Ser Humano para grabar algo. Perfecto. Y quién mejor que tú para acompañarnos. Estamos a la orden. Contamos contigo. Claro. Buscamos una montañita ahí que no sea muy difícil por los equipos. Usted sabe que eso no me molesta en absoluto. Todo es mi pasión y con mucho gusto acudir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esperamos que hayan disfrutado de este programa dedicado al Pico Duarte. Hasta la próxima entrega de Ser Humano.